Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Si estáis buscando una novela adictiva, uno de esos libros que una vez empezáis a leer sois incapaces de parar hasta llegar al final, una historia con un misterio muy bien contado y giros de trama que os dejen alucinando, estáis en el vídeo correcto, porque hoy os voy a recomendar los thrillers más adictivos que he leído en los últimos meses. Empezamos por la única novela de la que todavía no he hablado en el canal porque fue una lectura muy reciente, concretamente la leí para el marzo asiático, y es Confesiones de Kanae Minato. El libro comienza con la profesora Moriguchi confesando que sabe perfectamente que la muerte de su hija pequeña no fue un accidente, sino que fue asesinada y las personas que perpetraron el crimen fueron nada más y nada menos que alumnos suyos. En cuanto suelta este bombazo, toda su clase alucina y la profesora empieza a contar desde el principio que desencadenó el asesinato de su hija y cómo ella averiguó quiénes fueron los asesinos y por qué. De esta forma la profesora nos va contando un poco de su vida, que por el hecho de ser madre soltera no tenía con quién dejar a su hija pequeña y por eso muchas veces la llevaba al instituto, hasta que un día cuando Moriguchi va a buscarla la encuentra ahogada en la piscina. Algo que en principio parece un accidente y que de hecho la policía cataloga como tal. Ella no termina de creérselo, siente que hay algo raro en la forma en la que encontraron a su hija, por lo que empieza a indagar por su cuenta y descubre que efectivamente fueron alumnos suyos quienes la asesinaron. Todo esto te lo cuenta ya en el primer capítulo, con lo cual yo estaba un poco a expensas de saber qué era lo siguiente, en el sentido de, si ya en las primeras páginas esta señora me ha contado que ha descubierto que es un asesinato, que sabe quiénes son los criminales y de hecho pocas páginas después te dice quiénes son y qué les ha llevado a cometer tal acto, a partir de ahí quedaban todavía muchísimas páginas y yo no sabía muy bien cómo se iba a abordar esta historia, porque yo creía que lo importante ya me lo habían contado en el primer capítulo. Pero lo interesante de este libro es que cada capítulo está narrado por una persona que está involucrada en este asesinato, ya sea de manera directa o indirecta, lo que permite que podamos ver este crimen desde diferentes perspectivas y que podamos entender la mentalidad de la persona que participó en él, las motivaciones que había detrás, qué fue lo que les llevó hasta ese punto, e incluso personas que aparentemente no tenían nada que ver con ese crimen de manera directa, al contarnos los hechos desde su punto de vista nos damos cuenta de que pequeñas decisiones o pequeños actos que en realidad no mataron a la niña contribuyeron de cierta forma a que terminara dándose ese crimen. Lo que nos plantea la autora en este libro es muy interesante, porque lo que nos viene a decir es que cuando se comete un crimen normalmente no hay un solo factor involucrado, sino que es una concatenación de consecuencias las cuales, si las analizamos de forma independiente, no tienen por qué tener ningún significado, pero si terminan relacionadas entre ellas y terminan sumándose las unas a las otras, puede llevar a desenlaces tan trágicos como el que se nos cuenta en esta novela. Es decir, que su hija, aunque sí que fue asesinada a propósito, se llegó a ese punto por un cúmulo de casualidades, porque si ciertos comentarios o ciertas acciones no se hubieran dado de la forma en la que se dieron, es probable que el final hubiera sido otro diferente. Es un libro que me gustó mucho porque analiza muy bien la psicología de los personajes, porque al meternos en su mente vamos entendiendo perfectamente por qué hicieron lo que hicieron y cómo influyeron de manera directa o indirecta en el asesinato de la pequeña. Además también trata temas muy interesantes, como por ejemplo lo mucho que nos influye la educación, tanto en general como los profesores en concreto que nos toca, porque al final nuestro desarrollo mental y cognitivo depende muchísimo de cómo te trate el profesor, de los comentarios que te haga, de si te compara o no con el resto de alumnos y por supuesto también lo muchísimo que influye la forma en la que te eduquen tus padres. Así que este libro no solamente es un libro de asesinatos, sino que es un retrato muy fiel de la sociedad. Y aunque es una obra puramente japonesa, todo lo que nos cuenta la autora en esta novela se puede extrapolar perfectamente a cualquier sociedad. El siguiente libro que os quiero recomendar es No la dejes entrar, de Nicola Sanders. Joan tiene un matrimonio perfecto, está casada con un hombre al que adora, que tiene muy buen trabajo, lo que les permite tener una casa increíble en un barrio estupendo. Además, acaba de ser madre y adora a su niña, y lo único que le pesa un poco es haber tenido que dejar el trabajo para poder dedicarse a la casa y a su familia. Hasta que un día recibe una carta de una tal Chloe, que resulta ser la hija de su esposo de un matrimonio anterior. En la carta, Chloe dice que se va a mudar temporalmente
a su casa y esto Joan lo ve una buena oportunidad para que conozca a su hermana pequeña, para que le ayude a encargarse de la casa y también a cuidar de la niña y por supuesto para que ambas afiancen la relación y Chloe pase a formar parte del núcleo familiar. Sin embargo, ya desde el principio Joan no termina de conectar con Chloe porque su primera impresión de la chica es que es muy distante, muy fría, muy borde, muy antipática y que no pone nada de su parte para que ambas inicien su relación con buen pie. Joan al principio la achaca a que es normal que haya personas que no acepten que su padre o su madre se vuelvan a casar, que realmente nunca se han llegado a conocer, que es todo nuevo para ella y que cuando se vaya acostumbrando esta relación tan distante irá mejorando. No obstante, según va pasando el tiempo, Joan se da cuenta de que no hay ningún tipo de avance por parte de Chloe, que Chloe finge ser muy buena, muy alegre y muy simpática delante de su padre, pero que en cuanto este desaparece de la vista vuelve a ser desagradable con Joan, a hacerle comentarios despreciativos y lo peor de todo es que Joan la pilla cogiendo a su hija pequeña y zarandeándola en brazos, por lo que decide comenzar a espiarla, porque aunque ella no ve directamente cosas raras en Chloe, sí que sospecha que hay algo que esté sucediendo. Cuando revisa las cámaras y ve el comportamiento sospechoso que tiene, decide hablarlo con su marido y comentarle cómo está la situación en casa. Su marido no la cree, piensa que es una exagerada, defiende constantemente a su hija y le pide a Joan que tenga paciencia y que entienda que Chloe viene de una familia desestructurada y que por lo tanto le está costando bastante adaptarse. Por más que Joan intenta ser simpática con ella y darle su tiempo, la cosa no termina de fluir, por lo que decide investigar su matrimonio anterior y a la madre de Chloe, y lo que descubra la dejará helada. Antes de nada quiero hacer una aclaración porque esta novela tiene menores involucrados y es que sí que es verdad que Chloe hace cosas turbias con la niña, pero no os preocupéis porque el bebé no sufre ningún tipo de maltrato, no hay escenas violentas hacia la niña, nada de eso. Este es un thriller psicológico contado desde la perspectiva de Joan y es muy fácil entender su angustia, entender su miedo, darnos cuenta de que no es una exagerada y es la típica situación en la que ves que otra persona está haciendo cosas que no terminan de encajarte pero que al mismo tiempo no parecen lo suficientemente preocupantes o peligrosas como para denunciarlo. Y eso es un poco lo que le pasa con su marido, que cuando Joan le cuenta las cosas, según se las va contando, tú entiendes perfectamente que el marido la llame de exagerada, porque al contar las cosas sueltas es como que no da la sensación de que sea algo tan peligroso o algo de lo que preocuparse. Es un libro que da muchísima impotencia porque desde el principio tú estás de parte de la protagonista, porque según te cuenta las cosas, según te lo va narrando, es evidente que hay algo que no funciona con Chloe, por lo que es muy frustrante ver cómo Joan se lo intenta contar a su marido o a otras personas y no la creen, no le entienden, se piensan que es una paranoica y sobre todo esa idea está reforzada porque Chloe es muy manipuladora, sobre todo con su padre porque con él es muy dulce, muy agradecida, muy amable, entonces al padre le cuesta muchísimo conciliar la imagen que ella tiene de su hija con lo que le está contando su mujer, porque para él son dos cosas completamente incompatibles. Y lo que más me gustó de este libro es el final, porque tú según va avanzando la historia vas imaginando un poco o crees imaginar cómo va a terminar todo y es como que el primer final que te da la autora es tal y como tú lo esperabas, pero luego de repente te cuenta algo que hace que la perspectiva de la historia cambie por completo, que además tiene todo el sentido del mundo porque si te pones a atar cabos te das cuenta de que efectivamente ese segundo final es más que plausible y cuando tú crees que esta historia ya no va a sorprenderte más, en los últimos capítulos cierto personaje te cuenta X cosa que hace que de repente toda la historia y todo lo que conocías vuelva a cambiar de nuevo y tenga otra perspectiva completamente diferente. El siguiente libro que os quiero recomendar es 12 días de muerte de Andreina Cordani. Este libro está ambientado en Navidad, pero si no sois lectores estacionales, realmente lo podéis leer en cualquier momento. Hace 12 años, un grupo de 8 amigos fundó lo que ellos denominaron la Sociedad de la Mascarada Homicida, que consistía en que cada X tiempo quedaban para hacer un roleplay que siempre estaba relacionado con un asesinato. Es decir, cada uno de los amigos representaba a un personaje completamente ficticio y en algún momento del roleplay uno de ellos moría, por lo que el resto tenía que averiguar por qué había muerto y quién había sido el asesino. Hasta que un día el que tenía que fingir que era asesinado desapareció sin dejar rastro. A pesar de todas las pesquisas policiales, de todas las investigaciones, de todo el tiempo que este caso estuvo abierto, nunca lo resolvieron. 12 años después, la hermana de la víctima ha vuelto a reunir a todas las personas que formaron parte de aquella sociedad para volver a hacer un nuevo roleplay, con el objetivo de descubrir de una vez por todas qué fue lo que le ocurrió a su hermano y quién lo mató, porque ella está completamente convencida de que alguno de sus antiguos amigos fue
fue su asesino. Cada uno de los personajes que participan en este libro son completamente diferentes. Tenemos, por ejemplo, a la protagonista, cuyo nombre no recuerdo, que es la que ha terminado peor parada en comparación, porque es una persona que viene de una familia humilde, que ha intentado trabajar de actriz pero no le ha salido muy bien, y que hay una parte de ella que no quiere volver a hacer esta mascarada porque se siente inferior al resto de personas, pero al mismo tiempo tiene un motivo de peso para intentar averiguar qué fue lo que pasó exactamente con su amigo. Y el resto de personas que participan son los típicos que siempre han tenido la vida muy fácil porque vienen de familias adineradas, que tienen mucha pasta, que tienen trabajos con muchísima influencia, pero cada uno de ellos oculta bastantes trapos sucios y bastantes secretos. Secretos que iremos descubriendo a lo largo de la historia y que tendremos que averiguar si lo que ocultan está directamente relacionado con lo que ocurrió hace 12 años o si influyó en ello de alguna manera. Además, algo que me gustó mucho es que como toda esta investigación está metida dentro de un roleplay, hay veces en las que no sabemos si lo que vamos averiguando es real o si forma parte del papel que les han asignado. Por lo que también parte de la gracia de este libro es intentar distinguir si lo que dicen los diferentes personajes, sus movimientos y sus acciones es algo que está planeado por el guión que les han impartido o si por el contrario está completamente desligado a ese personaje inventado y cómo influye en la trama y en lo que sucedió hace 12 años. La siguiente novela es perfecta si os gustan los libros con un toque paranormal y de terror, y es Figuras ocultas de Jason Recular. Mallory es una ex drogadicta que por fin está limpia, está intentando rehacer su vida y ha encontrado un trabajo como niñera. Desde que comienza a trabajar en esa casa todo irá genial porque los padres de Teddy son encantadores, la tratan súper bien y parece que no tienen ningún tipo de problema con sus antecedentes. Además, Teddy la adora, la quiere muchísimo y solo quiere estar con ella. El problema es que un día Teddy comienza a hacer unos dibujos un poco raros. Teddy es un niño al que le encanta dibujar y al principio hace monigotes típicos de esa edad, pero cuanto más dibuja, más siniestros terminan siendo esos monigotes, y esos dibujos de círculos y palos terminan convirtiéndose en dibujos que no haría un niño de su edad, no solamente porque sean mucho más elaborados, sino porque las escenas que representan son demasiado violentas y sangrientas. Mallory intenta seguir con su trabajo como si nada, ignorando los dibujos del niño, hasta que un día se da cuenta de que parece que el niño está hablando con alguien. Además, Teddy insiste muchísimo en que tiene una amiga invisible que lo sigue a todas partes. Por más que Mallory le transmite sus inquietudes a los padres, ellos simplemente consideran que su hijo es un niño que tiene muchísima imaginación y ya está. Hasta que por ciertos descubrimientos que hace acerca de la casa, empieza a preguntarse muy seriamente si esos dibujos le pertenecen a Teddy o si esa amiga invisible no forma parte de su imaginación y está intentando comunicarse a través del niño. Si buscáis una novela que os mantenga en una tensión constante, este es vuestro libro. Además, es que recuerdo perfectamente que me lo leí en un día, porque fue empezar el libro, engancharme muchísimo y decir, es que no voy a soltarlo hasta que no sepa qué está sucediendo aquí. Es una novela que juega constantemente con lo sobrenatural, porque desde el principio, al igual que Mallory, estamos en duda. Nuestra parte racional se niega a creer que en esa casa haya espíritus o fantasmas, pero por otro lado parece ser la única explicación plausible a los dibujos que está haciendo el niño y a las propias conversaciones y cosas que dice Teddy. También tenemos aquí el factor frustración de Mallory intentando convencer a sus padres, esforzándose por abrirles los ojos para que entiendan que lo que su hijo está haciendo no es normal, mientras que los padres pasan olímpicamente del tema y simplemente dicen, no, es que mi hijo es muy creativo. Señora, su hijo acaba de dibujar a una mujer siendo asesinada. Yo creo que eso va más allá de la creatividad. Llegará un momento en el que Mallory, cansada de que la ignoren, se pondrá a investigar la casa, la familia, el pasado del niño, porque ella está convencida de que algo raro está pasando. La forma en la que este autor te mantiene constantemente tenso, en la que no sabes exactamente qué es lo que va a suceder, la manera en la que puedes sentir el miedo de la protagonista en tus propias carnes, porque está todo tan bien explicado, tan bien descrito, esa atmósfera tan oscura, tan agobiante que envuelve a toda la novela, a todos los personajes, lo sientes todo como si tú mismo lo estuvieras viviendo, como si tú mismo fueras Mallory y te encontraras en esa situación. Y eso fue algo que me gustó mucho de la novela, no solo que yo podía empatizar perfectamente con la protagonista, sino que yo misma me sentía parte de esa historia. Y ya las últimas dos novelas que os voy a recomendar son dos novelas de la misma autora, pero es que para mí esta señora es la reina del thriller, y es, como no podía ser de otra forma, Holly Jackson. En concreto os voy a recomendar los dos últimos libros que ha publicado. El primero de ellos es El retorno de Rachel Price. Belle tiene 18 años y toda su vida ha vivido con el peso de la desaparición de su madre. Fue una desaparición en circunstancias muy extrañas porque estaba la madre con ella siendo un bebé en el coche y de repente desapareció sin dejar rastro, dejando sola a la bebé. Nadie pudo averiguar
averiguar qué fue lo que pasó con ella, si está viva, si no, a dónde fue, si le ha pasado algo. Y aunque Belle ha intentado seguir con su vida como si nada, al final tiene ese estigma porque ocurrió en un pueblo muy pequeño, porque fue un caso muy sonado y todo el mundo la conoce tanto a ella como a la historia de su madre. La historia se sitúa cuando van a hacer un documental de la desaparición de Rachel Price y resulta que mientras lo están grabando Rachel aparece de la nada. Y desde el primer momento Belle comenzará a sospechar que detrás de la aparición de su madre hay algo extraño. Por lo que aunque todo el mundo está muy contento con la aparición de Rachel y aunque ésta se esfuerce muchísimo por volver a encajar en su familia y por olvidar todos los traumas del pasado, Belle se niega en rotundo a que las cosas se queden como están. No se fía de su madre, ni de su palabra, ni de su testimonio, ni de sus intenciones y está dispuesta a hacer lo que sea con tal de averiguar qué fue lo que pasó hace 18 años. Aunque ya he comentado en diversas ocasiones que Belle es un personaje que no me cae bien en absoluto, porque aunque entiendo sus sospechas hacia su madre, no me entra en la cabeza que pueda odiarla tanto por haberla abandonado cuando no lo hizo por voluntad propia y cuando ella además tenía apenas unos meses, con lo cual tampoco es que le haya influido demasiado, sí que hay que reconocerle a la autora que es una novela adictiva de narices. Porque tú, al igual que Belle, te pasas todo el libro preguntándote qué narices pasó hace 18 años, dónde ha estado esa señora encerrada durante tanto tiempo y si las cosas que cuenta son reales y encajan. Además, cuando Rachel vuelve a la familia e intenta retomar el matrimonio con su marido o vuelve a tener contacto con su hermana y con su cuñado, te das cuenta de que hay ciertos comentarios o ciertas actitudes un tanto sospechosas. Es como que realmente se alegran de que haya vuelto, pero al mismo tiempo parece como que hay ciertas cosas que se están ocultando deliberadamente. Es un libro cuyo final me impactó muchísimo porque no me lo vi venir en absoluto, no tenía ni idea de cómo iba a terminar. La autora juega muchísimo al despiste, porque te deja un montón de pistas que son prometedoras, pero que dependiendo desde qué punto de vista las analices o cómo las interpretes, pueden estar relacionadas o no con lo que le pasó a Rachel. Así que es una novela en la que al final terminas sospechando de todo el mundo, terminas haciéndote en tu cabeza un montón de teorías loquísimas, pero desde luego lo que finalmente termina pasando era algo que yo por lo menos no habría averiguado jamás. Y la última de esta autora es novedad de este año y es Aún no estoy muerta. Aquí tenemos también a una protagonista un poquito desagradable que se llama Jet. No es tan insoportable como Belle, pero sí que es verdad que es bastante antipática, bastante cortante. También es verdad que no está en su mejor momento porque a pesar de venir de una familia de mucho dinero y muy bien asentada, es como que Jet todavía no ha encontrado su camino, no tiene muy claro qué es lo que quiere hacer, en qué quiere trabajar, cómo quiere que sea su vida y es la típica persona que lo procrastina todo. Su frase favorita es "ya lo haré luego". Pero claro, cuando en la noche de Halloween le revientan la cabeza con un bate, sobrevive de puro milagro, pero le dan la noticia de que como mucho tiene de vida una semana, en ese momento Jet se da cuenta de que no puede dejar las cosas para luego, porque no va a haber un luego. Así que decide que por primera vez en su vida se va a poner seria y va a hacer lo que tiene que hacer, que es averiguar quién ha intentado asesinarla. Esta novela me recuerda mucho a Asesinato para principiantes porque al final tenemos a la protagonista investigando por su cuenta su casi asesinato porque se queda sin tiempo y apenas tiene una semana. Y aunque es verdad que la policía también está investigando por su cuenta, al final cuando haces una investigación policial tiene muchísimos trámites burocráticos y se alarga muchísimo en el tiempo. Y lo único que Jet no tiene es tiempo. Este es un libro que también te mantiene en tensión constante porque tú sabes que Jet va a morir. Así que es una carrera contrarreloj de la propia Jet intentando averiguar quién narices querría matarla y por qué. Porque aunque es verdad que Jet es bastante antipática, ser borde no es un motivo de asesinato. Bueno, este punto es un poco discutible, pero bueno. Además, Jet es la típica persona normal, con una vida normal, con amigos normales, que no tiene a nadie que la odie, que aunque proceda de una familia adinerada, ella realmente no tiene ni un puñetero duro, con lo cual si quisieran atacar a alguien por su dinero sería a alguien de su familia que sí que lo tiene y no a ella. Pero cuanto más va indagando en su entorno, cuanto más va indagando en su propia familia, en la gente que le rodea, más se va dando cuenta de que hay cosas que no encajan, de que hay personas a su alrededor que ocultan cosas. Y lo más interesante de todo es que lo que vas descubriendo a priori no tiene nada que ver ni con Jet ni con su intento de asesinato, por lo que a lo largo del libro vas teniendo un montón de pistas inconexas que no sabes muy bien cómo encajan entre ellas y que desde luego no tienes ni idea de si están relacionadas o no con el crimen o de si esa concatenación de sucesos finalmente ha llevado a ese intento de asesinato. También tienes un poco la tensión de que la muerte planea constantemente por encima de la protagonista y en realidad no sabes si le va a dar tiempo a resolver o no ese crimen, por lo que estás todo el rato leyendo con incertidumbre. Además, de nuevo, la Holly
Jackson, tal y como nos tiene acostumbrados, hace un final espectacular, un final en el que tú crees que por fin lo tienes todo resuelto, que tienes todos los cabos atados y que sabes perfectamente quién intentó matarla, y llegas a los últimos capítulos y la autora te dice: no, mi ciela, todo eso que has sospechado es correcto, pero tienes que darle una vuelta más. Y hasta aquí los thrillers y libros de misterio más adictivos que he leído en los últimos meses. De verdad que si buscáis historias rápidas, que os enganchen, con buenos giros de trama, que estén bien construidas y sean coherentes, verosímiles, con personajes que te pueden caer mejor o peor, pero que al final están muy bien construidos y entiendes perfectamente su motivación, son unos libros que os recomiendo muchísimo. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy enseñando de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo, que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que vídeo todos los domingos a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.